Hoy tiene lugar en Zafra la inauguración del Centro de Transformación Cárnica y el ministro Luis Plana ya está con nuestro compañero Pedro Fernández. Escuchamos esa entrevista. Y va a ser una punta, realmente una referencia dentro del sector cárnico y en particular dentro del sector del porcino ibérico, ¿no? ¿Por qué ha costado tanto, especialmente a algunos sectores, dar ese salto de la producción a la transformación y la comercialización, que al final, ministro, es donde está el valor añadido? Exactamente, esa es la cadena de valor y yo creo que en España tenemos una producción excelente, ¿no? Los alimentos de España, como decimos en la campaña que dirige el Ministerio, somos realmente el país más rico del mundo, pero el país más rico del mundo significa que tengamos agricultores, que tengamos ganaderos, que tengamos pescadores que hacen un excelente trabajo, pero después que tengamos cooperativas e industria capaz de transformarlo y después, lógicamente, que sepamos venderlo bien en España y venderlo bien en los mercados internacionales. Y yo creo que la apuesta por la calidad es también una apuesta por el nivel de seguridad y de trazabilidad y, por tanto, desde el punto de vista de las instalaciones que hoy se inauguran, creo que es una excelente muestra de 7 empresas, 7 entidades privadas que han apostado por este gran matadero, que yo creo que es muy, muy importante. En un país con un sector productor muy atomizado frente a la realidad de otros países europeos, ¿qué ocurre? ¿Faltan ayudas para propiciar esas grandes alianzas? Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas, ¿no? Yo creo que la unión hace la fuerza, pero a veces es difícil, tarda tiempo en descubrirse, ¿no? Yo, por ejemplo, en el Ministerio tenemos un gran programa de apoyo a la integración cooperativa, pero yo lo entiendo muy bien. Esto no es una multinacional que fabrica automóviles y que puede instalar aquí o allá sus instalaciones. Estamos hablando del sector primario, ¿no? Un sector que está muy vinculado a las personas, a la tierra, al territorio, que nunca se deslocaliza, ¿no? Eso es lo que le gusta siempre decir a nuestros amigos de cooperativas, y es verdad. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es, lógicamente, instalaciones como esta muestran que cuando nos ponemos de acuerdo, vale para este sector, pero también vale para el sector del aceite de oliva, o vale para el sector del vino, o vale para las frutas y hortalizas, intentando organizar plataformas de exportación, por ejemplo, al exterior, cosa que tenemos ya y muy importantes. Todo eso crea valor y, por tanto, es mejor para los ciudadanos como consumidores, pero también para los productores, que lógicamente tienen una oportunidad de tener unos ingresos adicionales, ¿no? El cerdo ibérico, si me permite, es el rey de la dehesa, un ecosistema amenazado, pero la principal amenaza probablemente sea el abandono si no es productiva la dehesa. ¿Tiene la dehesa y todo lo que tiene asociado ayuda suficiente, por ejemplo, en la nueva PAC? Vamos a ver, yo creo que ahí efectivamente en la pregunta va parte de la respuesta, ¿no? Quiero decir, cuando hablamos de la dehesa es nuestro bosque mediterráneo y los bosques necesitan cuidado y pueden ser y deben ser lugares de goce, de disfrute. A todos nos encanta disfrutarlos, pero eso cuesta dinero, ¿no? Y cuesta dinero y hay que conseguir que efectivamente, mediante la explotación y particularmente en este caso la ganadería extensiva es un excelente instrumento, pues podamos lograr actividades que sean rentables y que den dinero, que creen riqueza y que creen empleo. Y desde el punto de vista efectivamente de las ayudas públicas, también en este caso de la política agrícola común, pues se está haciendo. Ha sido una batalla difícil, ¿no? Porque en Bruselas, cuando tienen en su cabeza un poco los bosques del centro y norte de Europa, ¿no? Nuestros bosques mediterráneos no los tienen y ahora sí, afortunadamente, ¿no? Lo comentaba hace un momento con el presidente. Yo creo que la realidad, por ejemplo, de Extremadura o de partes de Andalucía o de Castilla-La Mancha ya es conocida, efectivamente, allá en Bruselas, y por tanto yo creo que es un apoyo importante, sí. Ya que hablábamos de la PAC, ministro, acaba de entrar en vigor la nueva política agraria comunitaria y hay un asunto que inquieta especialmente a los agricultores y ganaderos, que es el cumplimiento de los llamados ecoregímenes, que es verdad que son voluntarios, pero ellos dependen en torno al 23-24% de las ayudas. En algunos sectores en concreto va a ser más complicado aplicarlos. ¿Se va a ser flexible este año y se plantean cambios para el próximo? Vamos a ver, empecemos por el principio, que cualquier PAC cada 7 años tiene novedades. Estas novedades, estábamos hablando hace un momento de la dehesa, estábamos hablando de conservación,
Tenemos que conseguir producir alimentos, pero también preservar el suelo, preservar el agua, el aire, la biodiversidad, el paisaje, y para eso hace falta acciones, como usted decía, voluntarias. Hemos identificado hasta 9 para agricultura y ganadería, desde el secano hasta el regadío, desde las zonas con mayor pluviometría a menor pluviometría, desde los cultivos permanentes a los cultivos de campaña o anuales o plurianuales. En definitiva, lo que estamos buscando es que los agricultores reciban una compensación económica por esa acción suplementaria. ¿Va a ser sencillo o va a ser complicado? Yo estoy convencido que simplemente es la novedad de este año. Y estamos haciendo un esfuerzo de asesoramiento, la Junta de Extremadura, el Gobierno de España, el conjunto de las organizaciones agrarias y de las cooperativas. Yo creo que este es un año de transición, va a ser más complicado desde ese punto de vista. No perdamos de vista que cuando hablamos de flexibilidades nos referimos a la entrada en vigor del tema, pero hay que aplicar un ecoesquema, ¿eh? No se va a poder percibir esa cantidad si no hay ecoesquema. Lo que no va a haber es penalización. Lo que estamos buscando, efectivamente, son mecanismos para flexibilizar el régimen de penalizaciones en relación con el tema, ¿no? Pero cumplir hay que cumplir, porque además es dinero de Bruselas que tiene unas reglas y que, por tanto, si no se cumple hay que devolverlo. Y yo siempre digo lo mismo, cuesta muchísimo, ¿eh? Imagínese lo que hemos conseguido en España, 47.724 millones de euros. Este año solo en ayudas directas se van a repartir el primer pilar 4.875 millones de euros. Aquí en Extremadura viene una cantidad muy importante cada año, son aproximadamente unos 540 millones de euros que corresponden aproximadamente a unos 45.000 agricultores y ganaderos, y además lo del segundo pilar, el desarrollo rural, que son casi 200 millones más. Por tanto, es una cantidad tremendamente importante y de la que hay que sacarle el mayor rédito, el mayor provecho. Le pregunto por algunos sectores que lo están pasando mal. Por ejemplo, el sector del vino. Hay convocadas movilizaciones en Extremadura la semana que viene, precios bajos, el mercado está prácticamente parado. ¿Se estudian medidas como una destilación de crisis, por ejemplo? Vamos a ver, hemos establecido, de acuerdo con las comunidades autónomas, una primera medida que es la de la cosecha en verde, justamente por ese desajuste oferta-demanda en relación con el viñedo y en relación con la producción de vino. Los precios están un 5 o un 7% más bajos, pero no hay en este momento, afortunadamente, una gran crisis, pero sí que en el horizonte hay preocupación. Preocupación, como decía, y esa cosecha en verde lo refleja, pero también lo ha planteado Francia a la Comisión Europea, se está planteando la posibilidad de una destilación, por llamarla por su nombre. Si efectivamente la Comisión Europea abre la posibilidad de hacerlo así, España apoyará y lo veremos. Yo lo que creo es que hay que tener tranquilidad, no hay que entrar en pánico al respecto. Tenemos mecanismos de financiación. El PASBE es un instrumento, la intervención sectorial vinícola, cada año donde disponemos de una cantidad superior a 200 millones de euros anuales para el sector, para toda España. Por tanto, veamos lo que hay que hacer y si hace falta se hará. Otro sector, el apícola, el sector de la miel. Se manifestaban a las puertas del Ministerio la semana pasada, se quejan de que han sido excluidos de las ayudas como consecuencia de la guerra de Ucrania y que siguen sufriendo ese etiquetado poco claro, de tal manera que está entrando miel de terceros países sin que el consumidor tenga una información clara, detallada. ¿Se estudian medidas para reforzar, por ejemplo, el etiquetado de la miel? Sin duda, y ahora contestaré, pero de todas formas, Pedro, permítame corregir si me permite, la confianza, enmendar su pregunta en el sentido, el Gobierno de España ha dado el último año más de 1.800 millones de euros en ayudas al sector primario. Es una cifra récord en este siglo, evidentemente porque la situación lo es. La guerra de Ucrania, la sequía, evidentemente afectan mucho a nuestra producción. Y ahí estamos trabajando con el conjunto de sectores, por ejemplo, las ayudas que hemos llevado a cabo al sector cárnico, tanto al sector también productor de leche, o bien
ahora la ayuda de fertilizantes, que es muy importante. Aquí en Extremadura van a llegar 17 millones de euros que van también a beneficiar a 15.000 agricultores, una cantidad muy significativa. Y hay sectores que hemos autorizado, como hemos conseguido la Comisión Europea, que los fondos no ejecutados del segundo pilar del desarrollo rural puedan ser utilizados hasta 15.000 euros por agricultor o ganadero para apoyo a esos sectores, y lo hemos pedido. Ahora, hemos hecho un llamamiento, este lunes lo dije en la conferencia del Consejo Consultivo, a las comunidades autónomas. Si entienden que el sector apícola tiene mucho peso y debe ser apoyado, pueden hacerlo, y yo mismo también, como Gobierno de España, estamos estudiando qué podemos hacer. El etiquetado, no me quiero olvidar porque es un punto clave. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema que tenemos añadido Bueno, o parece que envasado. tenemos problemas para seguir con esa entrevista a nuestro compañero Pedro Fernández, al ministro Luis Planas. Vamos a intentar recuperarla, mientras lo que vamos a hacer es ponernos en situación. ¿Podemos volver, compañeros? Sí, volvemos a la entrevista. Escuchamos al ministro. La etiqueta, el origen y el porcentaje para que el consumidor lo conozca. Eso se lo pedimos ya a la Comisión Europea. Eso no ocurre ahora. No ocurre ahora, porque lo habíamos incluido en el borrador de decreto que enviamos a la Comisión Europea hace un par de años, pero la Comisión no lo autorizó. Ahora la Comisión se ha comprometido a hacer una propuesta a nivel comunitario. En el segundo semestre España va a presidir la Unión Europea y ahí esperamos poder decidir ya un instrumento para que esa vieja reivindicación del sector pueda ser incluida. No quiero olvidarme, en la nueva PAC hemos pasado de 11 a 19 millones de euros también en el apoyo al sector apícola. Hablando de etiquetado, y con brevedad porque estamos en la recta final, en Extremadura se han intervenido en los últimos días miles de litros de aceite de baja calidad que se vendía como aceite de oliva virgen extra. Estamos hablando ya de 18.000 litros, en algunos casos con mezclas de aceite lampante, que es un aceite que, como bien sabe, está prohibido para el consumo humano. ¿Es un caso puntual? ¿Hay que reforzar los controles? Es un caso puntual, pero que no podemos dejar pasar. Precisamente, hace 2 años, el año 21, llevé al Consejo de Ministros y aprobamos la primera norma, una norma tremendamente estricta en materia de trazabilidad y de comercialización de nuestros aceites de oliva. España es el país líder en materia de aceite de oliva, el mayor productor del mundo. Lo somos en cantidad, pero también en calidad. Y no nos podemos permitir ninguna falla. Por tanto, esta no es una irregularidad administrativa, es una irregularidad penal. Y, desde luego, desde el Gobierno estamos trabajando con la Junta de Extremadura, también con la Junta de Andalucía y AESAN a nivel nacional. Es un fraude de consumo, pero es un fraude que va más allá y, evidentemente, concluidas las investigaciones, yo espero que el Ministerio Fiscal sea muy activo en relación con esta causa, porque realmente creo que es un tema que no nos podemos permitir. Cuando hablamos de España y hablamos de alimentos de España, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de trazabilidad, estamos hablando de calidad. Ya sé que es un tema puntual, quizás mis palabras suenen muy fuertes, pero no podemos en absoluto dejarlo pasar. Y, por tanto, quien ha sido responsable debe pagar por ello, porque el perjuicio no solo es para los consumidores, es también para la imagen de un sector que es muy honesto, que trabaja muy bien y que, por tanto, merece ser protegido en su reputación. Hablando de los consumidores, la cesta de la compra, ministro, sigue por las nubes. Hemos conocido el dato ya definitivo del IPC, más del 16% de subida interanual, 19% en Extremadura. Ustedes piden paciencia para que las medidas adoptadas empiecen a dar resultados, pero sus socios de gobierno dicen que no se puede esperar y que hay que intervenir en los mercados. ¿El gobierno se plantea hacer más? Vamos a ver, que hay preocupación por parte de las familias, por parte de los ciudadanos en relación con los precios de la alimentación, está ahí, y el gobierno no solo lo sabe, sino que comparte esa preocupación, y por eso aprobamos las normas que aprobamos en el mes de diciembre en relación con la reducción del IVA del 4 al 0%, del 10 al 5%, precisamente el aceite de oliva y en pastas, y también ese bono de 200 euros que ya me consta han solicitado pues 1.800.000 familias en este momento en España.
y no excluimos en el futuro, si eso fueran necesarias, adoptar medidas al respecto. Lo que estamos diciendo es que la evolución, por ejemplo, se habla mucho de Francia y de lo que se hace en Francia. La evolución de este mes de febrero ha sido exactamente la misma que la de España. Se ha aumentado 1,2 en interanual el nivel de los precios alimentarios. Evidentemente, eso es un dato técnico, no justifica nada. Alemania. ¿Qué está pasando?